Jesús murió, pero ¿qué hizo en esos 3 días? ¿Descendió Jesús al infierno y habló a los ángeles caídos y muertos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban esperando en el Seol? El patrón del tercer día en la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración que ocurre al tercer día después de un evento significativo. Este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz y nunca se desvió de su destino, aunque Satanás lo intentó en muchas ocasiones. A diferencia de nosotros, simples humanos que nos distraemos tan fácilmente y a menudo nos caemos y nos salimos de nuestro camino sin siquiera darnos cuenta. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos acerca de Jesús y permitieron que la turba y Pilato condenaran a Jesús a ser crucificado, a pesar de no encontrar falta en él. Mientras tanto, Satanás lo vigila, pensando que tiene el control total, avivando la ira en la multitud, creando un mar de ira contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían, gritaban por su muerte, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas obras. Satanás y sus demonios superiores deben haber estado llenos de satisfacción, observando desde su punto de vista, viendo que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habían detenido a Dios, mientras Dios y su Hijo Jesús sabían lo que iba a suceder. Jesús soportó todo lo que se le presentó, lo hizo con humildad y compasión, aún rogando a su Padre misericordia por nosotros, mientras lo martillaban en una cruz por nuestros pecados. Él pudo librarse tan fácilmente. Millares de ángeles esperaban la orden y todo hubiera sido tan distinto, pero no lo hizo. Soportó él los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros, que fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo roto, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti ahora mismo. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él conoce las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado. Pero anímese con las palabras de Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado, que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada. No iba a evitar nada que evadiera ese primer mordisco al fruto prohibido. Lo que Dios quiso hacer fue cambiar el final. Satanás había cambiado el camino de Jesús. Quizás pensó que lo había hecho, pero no. Mientras soportaba el pecado del mundo, una gran oscuridad siniestra cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaban a Jesús en la cruz habrían sabido que en realidad Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó su último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El regalo del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 51 dice que la tierra tembló, las rocas se partieron. Este terremoto tan poderoso hizo que las rocas se partieran y se abrieran las tumbas. Como resultado, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad. Después de lo que ocurrieron en este momento, todos los hombres que conocían a Jesús en vida querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre esta nueva religión que se estaba enseñando. Mateo 27, versículos 62 a 64 dice que al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún,
después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces, ¿qué hizo Jesús y en dónde estuvo los 3 días entre su muerte y resurrección? Un pasaje clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección es 1 Pedro 3, 18 al 19, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritu se refiere al espíritu de Cristo. El contraste es entre su carne y espíritu, y no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. La carne de Cristo murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte, según Mateo 27:50, estuvo en otro lugar durante estos 3 días. Pedro da un poco de información específica sobre lo que sucedió en estos 3 días entre la muerte de Jesús y la resurrección. La Biblia dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3:19. La palabra griega utilizada significa simplemente que Jesús anunció un mensaje. Jesús sufrió, murió en la cruz, su cuerpo fue llevado a la muerte, pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre. Lucas 23:46. De acuerdo con el apóstol Pedro, en algún momento entre su muerte y su resurrección, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y resurrección? En ningún lugar de la Biblia se nos dice que Jesús visitó el infierno. La idea de que Jesús fue al infierno para continuar su sufrimiento no es bíblica. Su sufrimiento terminó cuando en la cruz dijo, consumado es. San Juan 19:30. Hechos 2:31 dice que él fue al Hades, según la versión Reina Valera. Pero el Hades no es el infierno. En el original del griego, la palabra Hades se refiere a la esfera de la muerte, un lugar temporal en donde los muertos esperan la resurrección. Apocalipsis 20, 11 al 15, en las versiones de habla inglesa y la nueva versión internacional, hacen una clara distinción entre el Hades y el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar permanente y final de juicio para los perdidos. El Hades es un lugar temporal, tanto para los perdidos como para los santos del Antiguo Testamento. Nuestro Señor rindió su espíritu al Padre, murió y entró en el paraíso, como había prometido al ladrón en la cruz. Lucas 23:43. En algún momento entre la muerte y la resurrección, visitó la esfera de la muerte en donde pronunció un mensaje a los seres espirituales. Probablemente ángeles caídos, según Judas 6, quienes probablemente fueron encarcelados porque de alguna manera estaban involucrados en un pecado grave antes del diluvio, en el tiempo de Noé, según 1 Pedro 3:20. Pedro no nos dijo lo que Jesús proclamó a estos espíritus encarcelados, pero este no podía ser un mensaje de redención, debido a que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos 2:16. Fue probablemente una declaración de victoria sobre Satanás y sus huestes. 1 Pedro 3:22, Colosenses 2:15, Efesios 4:8 al 10 puede dar otra pista sobre las actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección. Citando el Salmo 68:18, Pablo dice de Cristo, subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. Efesios 4:8. La Nueva Traducción Viviente dice que Cristo llevó a una multitud de cautivos. Esto podría referirse a un evento no descrito en otra parte de la Escritura, que Cristo fue al paraíso y llevó al cielo a todos aquellos que habían creído en Él previo a su muerte. Esto es después de asegurar su salvación en la cruz. Jesús trajo a Abraham, David, Josué, Daniel, el mendigo Lázaro, el ladrón en la cruz y a todos los demás que habían sido justificados previamente por la fe, y los condujo del Hades a su nuevo hogar espiritual. Todo esto para decir que la Biblia no es enteramente clara acerca de lo que Jesús hizo exactamente los 3 días entre su muerte y resurrección.
Por lo que podemos decir, sin embargo, Él hizo dos cosas. Él consoló a los santos difuntos y los llevó a su hogar eterno, y proclamó su victoria sobre los ángeles caídos que están en prisión. Lo que podemos saber con seguridad es que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para salvación. La Biblia nos dice que nosotros nos vamos a enfrentar al juicio después de la muerte. Hebreos 9:27. No a una segunda oportunidad. Además, Jesús no estaba sufriendo en el infierno. Su obra de redención fue terminada en la cruz. ¿Y tú qué opinas acerca de este interesante tema? Me gustaría saber tus apreciaciones y que nos dejes tus comentarios. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo sea contigo y recuerda, Cristo pronto viene.